Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la anteúltima entrega del seminario Cuerpo, Deporte e Investigación. La idea es, después de este pequeño break que tuvimos por el feriado, retomar con la relación entre deporte y educación física, digamos. Y plantear algunas relaciones, por un lado históricas, por otro lado teóricas, para pensar el problema del deporte y la educación física. El deporte es separado de la educación física, como aparece en muchas instituciones políticas. El deporte pensado como un agente, el deporte pensado como una mercancía, inclusive por fuera de la educación física, ¿no? De hecho, hay una división histórica, digamos, en los estamentos estatales, ¿no? La educación física está pensada, digamos, en el sistema educativo, y el deporte, ¿no? Tiene su conducción política por fuera del sistema educativo, ¿no? Ahí hay una cosa bien propia de cierta forma de privatización, como decía en alguna clase anterior, de la lógica deportiva, ¿no? Me parece que ahí hay primero que hacer una salvedad histórica. El deporte es anterior a la educación física, digamos, el deporte es del siglo XVIII, la educación física del siglo XIX. Eso podría hacer pensar que son cosas distintas. Sin embargo, me parece que hay suficientes relaciones para pensar el problema. En principio, el deporte es una manera de educar el cuerpo, digamos, que la burguesía eh, toma para sí, ¿no? En la creación del Centerman deportivo, digamos, el caballero deportivo, pero que luego aplica a toda la sociedad, ¿no? Como lo que hace habitualmente la burguesía, ¿no? Tomar para sí y aplicar a toda la sociedad. Esa idea de deporte es porque, bueno, la modernidad, yo creo que lo dije, pero quizás es un repaso en ese sentido. La modernidad lo que pone en juego es el cuerpo, ¿no? Lo que está en disputa, podríamos decir, es la concepción de cuerpo, la hegemonía de la idea de cuerpo que habita en el pensamiento moderno, en todos los sentidos, ¿no? Ese cuerpo natural, dado, expresivo, que yo planteo, ¿no? Para la educación física animal, que ha promovido, que promueve todavía hoy la educación física, y que promueve de alguna manera una idea de ciencia, una idea racista de sociedad, una idea xenófoba, discriminadora, de la prevalencia del más fuerte, bueno, todo eso que ustedes ya conocen, lamentablemente. Nosotros le vinimos a contraponer una idea de cuerpo articulado, quizás retomemos en la clase del 2, la última, articulado a la acción, articulado al lenguaje, articulado al pensamiento, y un cuerpo fragmentado, ¿no? O sea, esa disputa nosotros teóricamente la damos en ese lugar. Y la instalación del deporte como una práctica nueva, digamos, no existía deporte en otro momento antes del siglo XVIII, simplemente porque no había institucionalización, digamos, ¿no? ¿Qué es el deporte? Bueno, el deporte es el juego institucionalizado de las sociedades modernas, ¿no? De que de alguna manera tiene una serie de continuidades el juego con el deporte, todo deporte fue juego, pero al mismo tiempo tiene una ruptura, digamos, ¿no? Porque la regla
no solo está institucionalizada, sino que además es regulada por alguien, yo diría, ajeno al juego, ¿no? No está regulada por los jugadores, sino por alguien que está por fuera. Eso tuvo que ver con un movimiento histórico que la burguesía impone de alguna manera, y hasta podría decir que necesariamente habría que reconocerlo, solo que bueno, ahora en lo que yo diría la alta modernidad lo ocultan. Pero el problema básico era la violencia de los juegos populares. Violencia quiero decir muertos, heridos, ¿no? Y el deporte aparece en el siglo XVIII, en la Revolución Inglesa, que no es una revolución violenta, en el sentido que lo fue la francesa, como un regulador de la violencia, ¿no? O sea, aparece en un proceso civilizatorio, quizás único, de la monarquía, digamos, llevado adelante en el sentido de tranquilizar, detener la guerra civil, ¿no? Eso porque fundamentalmente a la burguesía no le sirve tener problemas para trasladar sus mercancías y venderlas comercial con ellos. O sea, la parlamentarización no se da por un sentido humanista, como suele creerse. La parlamentarización es decir, crear el parlamento y en vez de pelearse entre los señores feudales y los dueños de las tierras y hacerse guerras familiares interminables, discutamos, tomemos decisiones políticas aquí, cosa de bajar la violencia. En ese momento aparece también como fruto de esa idea de civilizatoria el deporte, como regulador de la violencia, cosa que solemos dejar de lado a la idea de pensar las características del deporte. Bueno, ese aspecto histórico tiene una segunda vuelta de tuerca cuando se europeiza y luego se mundializa el deporte, ¿no? Que es a fines del siglo XIX, ¿no? O sea, 100 años después de las primeras reglamentaciones, institucionalizaciones, desde la Casa del Zorro, el boxeo, el atletismo, el fútbol y el rugby más adelante, la creación en la década del 80 del fútbol y el voleibol del siglo XIX, ¿no? En Estados Unidos, y todo lo que ha pasado hasta ahí, digamos, yo diría que culmina la imposición del deporte como práctica corporal de excelencia humana en el fines del siglo XIX con los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿no? En 1896. O sea que podemos decir que el deporte y la educación física tienen una relación no solo íntima, sino que uno constituye al otro. Yo diría el deporte constituye a la educación física, en la medida en que en la reforma de la gimnástica, el nacimiento de la educación física como disciplina, se incorpora a los sport ingleses, a la gimnástica, a la gimnasia de la época, que era, aunque gimnástica y gimnasia no son lo mismo, porque tienen raíces etimológicas y teóricas distintas, la gimnástica de la época, la gimnástica europea, da lugar al nacimiento de la educación física cuando incorpora los deportes, los sports, ¿no? La palabra deporte es anterior, sports es una explicación que después en clase presencial lo podemos ver, pero bueno, la traducción de sports, la utilización de la palabra deporte en el mundo hispano, digamos, es porque no había una palabra para traducir sports, y sí teníamos una palabra parecida. Ahí aparece el deporte dentro del campo de la educación física, no como deporte, pues ningún reformador de la gimnástica está pensando en el deporte como una práctica corporal, competitiva, institucionalizada, reguladora de la violencia,
no pueden pensarla en ese momento. Simplemente la piensa como una estimulación del organismo. Por eso decimos que la educación física es básicamente una disciplina orgánica. Y entonces se incorporan, ¿no? Se les suma, se adiciona para el nacimiento de la educación física los sport ingleses a la gimnástica, sobre todo la alemana, que tenía dos corrientes en ese momento. De hecho, una de ellas se convierte con el tiempo, la de Yang, la de Friedrich Yang, en la gimnasia artística y deportiva, que hoy reina en el mundo y sobre todo en la formación de profesores y licenciados, ¿no? En el campo de la gimnasia, ¿no? O sea que había tres cuestiones centrales para pensar el deporte y la educación física. La primera, que la educación física se convirtió en la gran difusora del deporte, con la idea de que el deporte es saludable, y que el deporte de alguna manera es un ataque a la gimnasia, ¿no? Porque los reformadores de la gimnástica lo que le dicen a los gimnastas, a la gente que hace gimnasia, para ser más preciso, es que ustedes hacen algo artificial y esto es natural, ¿no? Más allá de toda la mentira que eso significa en términos teóricos, es muy fácil hacer la crítica 100 años después, bueno, un poquito más de 100. Ninguna de las dos cosas es cierta, ni que la educación física es natural, ni que la gimnasia de esa época era artificial. O en todo caso, podríamos decir las dos son artificiales, en el sentido de la cultura, no en el sentido de la artificialidad de las cosas, sino en el sentido de que son creaciones culturales. Así que esa relación me parece que, ¿no?, es clave. La segunda es, bueno, al convertirse la educación física en la gran difusora del deporte, ya no puede quedar callada respecto de lo que se hace con el deporte. Y uno puede ver casi un silencio absoluto de la educación física en relación a qué es el deporte, ¿no? Revisando toda la bibliografía al uso en los últimos 140 años, la educación física se cuida muy bien de definir el deporte, porque algo que no está bien definido, ¿no? Aunque hay algunas definiciones, no muchas, pero hay algunas que aparecen a lo largo de la historia, y sobre todo después de la aparición de la praxeología motriz de Parleva, son conceptos muy vagos, muy poco serios desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? Bueno, porque la idea de la educación física es defender el deporte como paradigma de movimiento, sobre todo porque es el gran negocio de todas las prácticas corporales. No quiero decir que las otras no sean negocio, quiero decir que el deporte acumula y se lleva en todos los sentidos el carácter mercantil más grande. Así que ahí la educación física no dice nada, lo cual es un problema ético, no haber tenido en cuenta la regulación de la violencia, no haber tenido en cuenta la ética propia de cualquier práctica deportiva, que hoy por hoy, no necesito explicar demasiado, está destruida. No hay ninguna ética en el campo deportivo. No solo no la van a encontrar en los jugadores, no lo van a encontrar en los dirigentes, no la van a encontrar en los árbitros, de los cuales casi nadie habla ni ha tomado ningún estudio, cero, absolutamente. Y hay datos para ver cómo se ha convertido el arbitraje, ¿no?, en la orientación central, ¿no?, de los deportes. Bueno, ni que hablar de los datos de corrupción históricos, ¿no?, que parece que no tiene ninguna consecuencia, que la educación física no diga nada, pero las tiene, ¿no? La educación deportiva mundial, podría decir yo, es de la población en general, ¿no? Es malísimo, en todos los aspectos y en todos los sentidos, dentro y fuera de las instituciones educativas, digamos. Porque, bueno, insisto, la educación física como disciplina no tiene ninguna preocupación educativa. Es más, yo diría nada que se llame educación, tiene una preocupación educativa.
al contrario. Quiero decir, no solo la escuela como institución, como planteé en la clase anterior, no solo edilicia, sino como norte, como espejo de una sociedad, es normalizadora. Es ¿no? Toda la educación social, por decirlo de alguna manera, cultural, tiene cierto grado de normalización, con más o con menos, digamos, ¿no? Del cual poco podemos escapar, ¿no? Bueno, el punto es que la educación física de alguna manera se hizo cargo de ese problema deportivo, y ese silencio respecto de lo que se ha convertido en deporte a lo largo de la historia, es producto de, bueno, el deporte es una creación del Estado que fue paulatinamente privatizándose, mercantilizándose, ¿no? O sea, hoy empresas deportivas no son solo las que fabrican los elementos para la práctica de los deportes, ¿no? La NBA, por nombrar algo. Bueno, podríamos hablar de la FIFA, la Conmebol, el fútbol, que es el deporte que más conocemos nosotros, los futboleros argentinos, digamos. Es evidente la privatización del deporte, ¿no? Inclusive en los sectores más humildes de las poblaciones mundiales, ¿no? O sea, no tienen acceso. Alguien me podría decir, bueno, tampoco tienen acceso a la danza, pero en general la gente no está preocupada por que sus hijos tengan acceso a la danza. La danza sí es bien monárquica, no tiene nada que ver con la burguesía, pero la burguesía se aprovechó de eso, ¿no? En varios sentidos. Entonces, el tercer punto para mí es esta privatización del deporte, ¿no? Que es una contradicción propia del Estado moderno, digamos, ¿no? No podés decir la educación debe estar a disposición de todos. El deporte es una práctica cultural, corporal, creada por lo humano y no está a disposición de todos, ¿no? ¿No? Por eso inclusive las clases sociales, no importa la clasificación de clase social, siempre es mala, digamos. Digamos, la población en general, la ciudadanía, no tiene acceso a todos los deportes, algunos acceden a unos, ¿no? Y a otros a otros, digamos, ¿no? En, mi barrio, cuando yo era chico, a nadie se le ocurría que iba a jugar al golf, además no sabíamos qué era, pero sí sabíamos que era el fútbol, ¿no? Quiero decir, ese proceso de privatización estratifica también el acceso al deporte. Esa tercera cuestión, ¿no? Me parece que son los tres puntos centrales, ¿no? El desconocimiento absoluto y de la educación física, de lo que es el deporte. Me parece que o mirada como saludable, o mirado como aquellas situaciones que permiten mejorar el aprendizaje de otras, nunca supimos bien qué, ¿no? Siempre se pensó que los buenos deportistas, los que tenían éxito en el deporte, ¿no? Más allá de que siempre se pensó que había un talento natural, también se pensó que eran distintos en términos intelectuales. Nada que ver. No hay esa relación que la psicomotricidad o la sociomotricidad o la praxeología motriz quieren ver, no existe. Tampoco podemos decir que hemos mejorado a la humanidad con el deporte, como pretendía Mabet, Cajigal y sobre todo Cajigal, ¿no?
porque bueno, recuperábamos alguna idea antropológica perdida. La humanidad está cada vez peor, no tengo que explicarlo dando una clase virtual con una guerra en el mundo, una no, varias. Una es la que le importa a los blancos superiores, pero varias guerras, un mundo en guerra, digamos, con esta desigualdad infinita, digamos. O sea, no hemos logrado ni con el deporte ni con la educación del cuerpo, la humanidad no ha logrado. Por supuesto, yo no me voy a hacer cargo de todo, pero sí creo que puedo discutir en Argentina estas cosas. Ni tampoco ha logrado ningún cambio lo que llamamos la educación físico-crítica, digamos, ¿no? Esta idea de que hay una cultura corporal del movimiento, ¿no? En la que se incluiría el deporte. De hecho, la educación física no sabe nada del deporte porque originariamente, como dije, no le interesó el deporte más que como un estímulo orgánico natural, entre comillas, sino que además lo sigue repitiendo hoy, ¿no? ¿Dónde aparece? Bueno, aparece en el concepto de actividad física, que es tan amplio que cualquier cosa lo es, ¿no? Ese concepto que se mantiene no solo en nuestra carrera, por decir un punto, sino en todo el mundo, ¿no? Donde cualquier cosa es actividad física, o sea, no es gimnasia, no es deporte, no es juego, no es danza, no es teatro, hasta la vida naturaleza, se puede considerar actividad física, más allá de que para mí no es un contenido propio, digamos. Digo, es una cosa para mí y es de otro seminario, ¿no? Con lo cual, eh, y es increíble, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en nuestro profesorado hay 40 espacios de prácticas corporales, no se cumplen los 40, pero en el plan de estudios hay 40, de los cuales 20 son deportivos. Y terminamos egresando graduados sin una teoría del deporte, porque por supuesto la educación física no la desarrolló, no es culpa de los pobres estudiantes y pobres graduados, sino es culpa de que no existe. Y entonces ahí hay un problema para resolver que deberíamos pensar, yo digo urgentemente, ¿no? Urgentemente para no seguir viendo estas cosas que aparecen como características propias de la modernidad en las prácticas deportivas. El sacrificio, ¿no? Palabra central en el deporte, sacrificio. Una lógica que habilita la tortura, ¿no? Ha habilitado en el campo deportivo la tortura, en el sentido de entrenar produciendo dolor extremo, digamos, ¿no? O forzando las articulaciones, como decía creo que en la primera clase presencial, a rangos que no tienen ningún tipo de lógica, ni biomecánica, ni anatómica, ni química, solamente espectacular, ¿no? Que aparece en el deporte y aparece en la danza, ¿no? Ahí el deporte y la danza se tocan en el sentido de que hay muchas disciplinas deportivas que están basadas en disciplinas artísticas, entre comillas también, ¿no? Bueno, se puede comparar perfectamente la gimnasia artística y deportiva o la rítmica deportiva con la danza, sin ninguna duda. Ya que una toma elementos de otra, digamos, ¿no? El deporte toma elementos de la danza. De hecho, nombra esos ejercicios con los nombres originales en francés. Eso no tiene que ver con este seminario, pero sí verifica esta cuestión de que el deporte, ¿no? Bueno, la cuestión de haber dividido, bueno, el deporte nació en el siglo XVIII, cuando la idea del Estado burgués era, que todavía se sostiene lamentablemente, la idea de que la educación es exclusivamente para los hombres, porque por supuesto para la monarquía y para la burguesía las mujeres
son y eran absolutamente descartables, ¿no? Servían como reserva biológica de la especie y nada más, ¿no? Por eso vemos hoy, en el 2022, esta discriminación absoluta a todo lo femenino en el mundo, pero bueno, en el deporte, ¿no? Cada tanto aparecen estos casos de si le permiten o no le permiten jugar a un cuerpo trans con, ¿no? Seguimos pensando que hay una cuestión sexual ahí, instintiva, biológica, de fuerza o de inteligencia, que la humanidad ya comprobó hace muchísimo tiempo que no tiene ningún sentido pensarlo así, ¿no? No hay ninguna razón para notar esas desigualdades o para profundizarlas a algunas desigualdades que sí existen, digamos, las cuestiones de órganos y hormonas, que no tienen nada que ver ni con la fuerza ni con la inteligencia. O sea que el punto es que la educación física ha dejado de ser confiable en la difusión del deporte, ¿no? O mejor dicho, ha difundido del deporte casi lo peor. Lo peor. Fundamentalmente yo creo por la falta de desarrollo en el campo de una teoría deportiva. No de la enseñanza de los deportes, porque suelen, en esta, de alguna manera, alienación, como decía Crisóstomo hace varios años, al discurso científico, hemos perdido el rumbo total. Entonces, se vincula el problema del deporte a la enseñanza del deporte, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Se vincula el deporte a las ciencias sociales, entre comillas, ¿no? Bueno, ni los sociólogos saben nada del deporte, ni pueden pensar su enseñanza cuando les interesa, ¿no? Ni, ni a la ciencia tampoco, ¿no? Es como ridículo pensar que hay una ciencia que se aplica al deporte, ¿no? Como son todas las carreras de educación física en Europa, de ciencias aplicadas al deporte. Bueno, o sea, puede saber mucho de biomecánica, de historia del deporte, de sociología del deporte, pero el deporte no es normal. Entonces, ahí hay un problema en esa relación que la educación física no va a resolver. Por eso siempre nuestra propuesta va por otro lado, digamos. No va a resolver porque no tiene herramientas para hacerlo, ni se lo ha planteado nunca, digamos, ¿no? Entonces, esa relación entre deporte y educación física no es una relación de ruptura, digamos. O sea, no es la educación física más que el deporte, sino que es todo lo contrario, es una relación de continuidad, ¿no? El deporte se impone como aquello natural que va a hacer desarrollar el organismo humano desde el siglo XIX y hasta ahora continúa, sobre todo promovido por un capitalismo que convirtió todo el deporte en una mercancía y, y las mercancías en actos políticos, no en el sentido partidario, ¿no? En el sentido de dominación de uno sobre otro. Y por lo tanto ahí tenemos claramente el cuerpo en disputa. Lo podemos ver en otras prácticas, pero aquí está claramente el cuerpo en disputa, una idea de cuerpo, una idea de cuerpo vendible, ¿no? Una idea de entrenamiento, si ustedes quieren, de preparación para la competencia, que es bastante nocivo, y la educación física no ha dicho nada. Bueno, me parece que con eso tenemos suficiente, ya creo que tenía preparado una serie de cosas más puntuales, pero realmente, pues digo, tenía un power preparado para trabajar estas cosas, pero me parece que lo puedo retomar como
en la última clase, la del 2. Un poco retomar desde la primera, quizá, aquel primer video de Valeria, la segunda que fue presencial, algunas ideas y ordenarlas en una clase final para hablar de deporte y enseñanza, o por lo menos con esa excusa luego retomar cada uno de los puntos, cosa de aprovechar ese último encuentro más que para que se desarrolle nuestra teoría, para que ustedes puedan contrastar sus trabajos ¿no? con sus ideas, su pensamiento, con esta teoría, digamos, y llevarse lo que les convenga para avanzar en la carrera que, como les dijimos en aquel encuentro, es lo único que nos interesa a nosotros, digamos, ¿no? Que ustedes salgan rápido, porque podamos ser eficientes en el tránsito de ustedes, y no generar ningún tipo de adhesión a nuestras teorías, ¿no? No necesitamos que se adhieran, sino que las discutan, que las debatan, que las pongan, como hicieron muy bien en aquella clase, tan grato fue para nosotros, en aquella clase presencial. Estas son entregas que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo por una cuestión ya no de pandemia, sino de organización de la facultad, y lamentablemente hace que yo esté hablando a una pantalla tontamente, digamos, pero bueno, espero haber sido claro en esos puntos, y si no los retomamos. La última clase sería educación física, deporte y enseñanza. Voy a retomar lo que no les mostré hoy, y luego intentaremos discutir con ustedes todos los puntos que hemos visto para que puedan hacer el trabajo tranquilos, entregarlo tranquilos, con la amplitud que ya les dijimos, y en los tiempos que ustedes necesiten y puedan. Bueno, nada más. Lamento si se me fue un poco largo, y se hizo un poco más aburrido que con el pago. Nunca sé qué es peor. Así que muchas gracias. Nos vemos el 2.